Ok, en la clase de hoy, como ya sabemos, esta semana hemos estado trabajando con métodos de integración, ¿ok? Trabajamos con el método de sustitución trigonométrica y ahora vamos a hablar del método de integración por partes, ¿de acuerdo? En la clase de hoy lo que vamos a abordar les voy a mostrar cuáles son los objetivos que tenemos planteados para hoy, un breve resumen de en qué consiste el método de integración por partes, algunas consideraciones para su aplicación y pues ejemplos. ¿Ok? Entonces, tenemos dos objetivos. El primero, conocer el método de integración por partes y el segundo, pues resolver integrales indefinidas usando integración por partes. Esos son los dos objetivos que tenemos previstos para esta sesión. El método de integración por partes, ¿qué es? Nosotros hemos aprendido que cada regla de derivación nos daba origen a una regla de integración, ¿sí? O a una integral inmediata. Nosotros aprendimos que la integración es la operación recíproca o inversa de la derivación, ¿ok? Fíjense que cuando nosotros definimos algunas de las propiedades de la integral indefinida, pues hablábamos del teorema de linealidad, ¿verdad? Que nos decía ese teorema de linealidad que una constante que estuviera multiplicando en el integrando lo podíamos sacar del símbolo de integración. También hablamos de que si el integrando es una suma o resta de funciones, esa suma o resta la podíamos separar en dos integrales. Pero no se dijo nada de qué pasaba si el integrando era un producto. ¿Y qué es lo que pasa si el integrando es un producto? Pues aquí es donde nos enfrentamos a ese método que conocemos como el método de integración por partes. ¿De dónde sale el método de integración por partes? Pues de la derivada de un producto de dos funciones. Ustedes aprendieron en cálculo 1 que la derivada de un producto de dos funciones es la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la derivada de la segunda función por la primera sin derivar. Cuando nosotros aplicamos ese método e integramos a ambos miembros de integración de la ecuación, perdón, o de esa igualdad, encontramos el método de integración por partes. Y encontramos que la integral de una función f multiplicada por g' de x, es decir, la derivada de x, por el diferencial de x es igual al producto f por g menos la integral de g por f' de x diferencial de x. ¿De dónde sale esta fórmula? De la derivada de un producto e integrar ambos miembros de esa igualdad. Esta fórmula normalmente la escribimos de una manera más sencilla. Hacemos un cambio, a la función f de x la llamamos u, y a la función g de x la llamamos b. De hecho, cotidianamente, ese método de manera popular, la gente le dice es el método de la vaca, y ya les voy a explicar por qué. Cuando nosotros hacemos ese cambio de f llamarla u y a g llamarla b, esta fórmula se transforma en una estructura más sencilla, que es la que está en este cuadro azul, y es la integral de u por db es igual a la función u multiplicada por la función b menos una nueva integral, que es la integral de b por du, ¿ok? ¿Por qué lo llaman el método de la vaca? Porque existe una mnemotecnia que es muy popular. Una mnemotecnia es una regla que te ayuda a recordar cosas, ¿de acuerdo? Es una técnica para recordar, para memorizar y recordar. Y hay una mnemotecnia muy popular que existe desde mucho antes que yo pensara en estudiar matemática, es muy vieja. Y la mnemotecnia dice así: un día vi una vaca sin cola, el menos es el sin cola, es la integral, vestida de uniforme. Entonces la gente utiliza esa mnemotecnia para recordar la fórmula. Y por eso le conocen vulgarmente como el método de la vaca. ¿Ok? ¿En qué consiste este método? Pues consiste en aplicar esa fórmula que te estoy presentando
Pero para aplicar esa fórmula tú tienes que entender que ese integrando está dividido en dos factores. ¿Qué significan factores? Dos estructuras, dos funciones que se están multiplicando, ¿ok? Dos factores. Uno que lo vamos a derivar, en este caso U lo vamos a derivar, y otro que vamos a integrar, de B, que lo vamos a integrar. Cuando integramos de B, ¿qué obtenemos? B. Entonces yo identifico en ese integrando si lo puedo separar en dos funciones que se están multiplicando, a una la voy a derivar, a la otra la voy a integrar y aplico estrictamente esa fórmula. ¿Ok? La función U multiplicada por B, ¿de dónde salió B? De integrar de B, menos una nueva integral, la función B, que fue la que integré, multiplicada por la derivada de U. ¿Ok? Entonces, nada, nos aprendemos la formulita y la aplicamos. Ahora, hay algunas consideraciones que nosotros debemos tomar en cuenta para aplicar ese método. ¿Cuáles son esas consideraciones? La primera, la parte que se tome como de B, aquí está la fórmula para que no se me pierdan, esta parte que tomemos como de B debe ser de fácil integración. Si no es una integral inmediata, pues porque en la medida que vamos profundizando en el contenido, las integrales se nos van complicando y vamos anidando un método con otro, o sea, no van a haber integrales puras de un solo método, pueden haber integrales que estén mezcladitas. Entonces, si DB no es de fácil integración, por lo menos que sepamos cómo integrarla con alguno de los métodos que ya estudiamos, ¿ok? Por ejemplo, aplicando un cambio de variable, entonces yo puedo integrar DB, ¿sí? La segunda consideración es que la nueva integral, la integral de B por du, fíjense esta parte de la fórmula, eso es una máxima. No puede ser más compleja que la integral original. ¿Ok? Porque en la medida que nosotros vamos aplicando esta fórmula, la idea es que esta estructura se me vaya simplificando y yo me vaya acercando a una integral que yo pueda finalmente resolver. Entonces, eso es una norma. Si cuando tú aplicas partes, la nueva integral te quedó peor, más difícil, más engorrosa, más horrible que la original, ahí están pasando dos cosas. O escogiste mal lo que llamaste U y lo que llamaste DB, o tú estás tratando de resolver esa integral usando el método de integración por partes y la naturaleza de esa integral no permite ser resuelta por partes. ¿Ok? Cuando nosotros estudiamos métodos de integración, una de las características que tenemos que aprender es que cada método aplica de acuerdo a una estructura de la integral. ¿Ok? Hay integrales que son más flexibles y admiten varios métodos, pero hay otras que no. Si esa es una integral que no puede ser resuelta por partes y tú estás intentando aplicar ese método, lo que te va a surgir aquí es un monstruo. O puede ser que te dé una incongruencia, que se te anule, o sea, empiezan a pasar cosas todas locas, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener esto como una máxima. La nueva integral no puede ser peor o más horrorosa que la integral original, ¿ok? Luego, siempre es posible elegir dB igual a dx. Por ejemplo, la integral del logaritmo neperiano de x la resolvemos por partes. ¿Y cómo dividimos allí esas partes? Bueno, la parte que vamos a integrar es de B. Es de B es igual a de X en ese caso. Déjame pasarme la pizarrita para hacerla rápidamente. Yo esta no la monté en la presentación porque es una integral que en todas partes está resuelta, pero es una integral de uso frecuente. Bueno, de hecho hay autores que la toman como una integral inmediata, ¿ok? El método de integración por partes dice la integral de u por db es igual a u por b menos la integral de b por du, ¿sí? Aquí, al integrar logaritmo neperiano de x, fíjense que ahí hay una sola función. ¿Cuál es la función? Logaritmo neperiano. Entonces nos preguntamos, ¿cómo yo voy a dividir ese integrando en dos factores? Bueno, pues muy fácil. Llamo a u neperiano de x
Esa es mi parte para derivar y llamo a de b de x. Y esta es mi parte, perdón, para integrar, ¿ok? Cuando yo integro de b, tengo que integrar de x, pues eso me da x. Realmente yo debería sumar una c allí, pero como vamos a aplicar partes, esa c en este punto es irrelevante, ¿ok? Porque yo tengo que aplicar esta formulita que tengo aquí y entonces cuando yo termine de aplicar mi formulita es que yo voy a sumar esa constante. Cuando derivamos u, ¿qué obtenemos? La derivada de u me da 1 sobre x diferencial de x. Entonces vamos a resolver nuestra integral aplicando ese método. U, ¿quién es u? Neperiano de x. Por b, ¿cuánto nos dio b? B nos dio x. Menos una nueva integral. ¿Qué tiene en el integrando esa integral? X, que fue la parte que integramos, este resultado, por la derivada de u. Aquí es 1b, ¿ok? La derivada de u. Y eso me da 1 sobre x diferencial de x. Se nos simplifica esa x y entonces el resultado final es logaritmo x por el logaritmo neperiano de x menos la integral de dx, y la integral de dx nos da x más c. ¿Ok? Por eso es que en este punto no sumamos la constante, porque mientras esté la nueva integral, mientras esté expresada ese símbolo de integración, no es necesario sumar la constante. Cuando desaparece el símbolo de integración, es decir, cuando ya yo integré, ahí la constante no puede faltar. ¿Ok? Esta integral la van a utilizar muchísimo. ¿Cómo la resolvemos? Pues por partes. En este caso, la única manera de resolverla es tomando a de b como diferencial de x. Esta opción es siempre viable. En muchas integrales, esa es la forma de abordaje de la solución de la integral. ¿Ok? Ahora, seguimos. Entonces, siempre hay la posibilidad de tomar a de b como de x. ¿Cómo lo voy a saber? Dependiendo de la naturaleza de la integral. 4. El método puede ser aplicado de manera iterada. ¿Qué significa eso? Que yo lo puedo aplicar tantas veces como sea necesario, siempre y cuando la nueva integral tenga una naturaleza que me permita seguir aplicando partes. Es decir, la nueva integral, la integral de b por du, también se le puede aplicar partes. Eso no ocurre siempre, ocurre en algunas características de la integral. El número 5, en algunos casos es posible que en alguna iteración aparezca la integral original, la integral de u por db, aparezca otra vez esta integral. Ese fenómeno pasa con algunas funciones que tienen características de periodicidad en sus derivadas. Por ejemplo, si yo en un integrando tengo combinado coseno con una exponencial, este fenómeno va a ocurrir, porque la derivada del coseno es menos seno, ¿verdad? Cuando yo derive seno, va a aparecer otra vez el coseno. Pero la integral de e a la x siempre me da e a la x. Entonces, dependiendo de las características que tenga el integrando, puede ocurrir este fenómeno de que la integral aparece de nuevo. Este fenómeno, ¿cómo lo resolvemos? Pues simplemente un despeje. ¿Ok? Si yo de este lado de la ecuación de la igualdad tengo una integral y yo voy desarrollando este lado y de este lado vuelve a aparecer la misma integral, yo despejo tal cual como despejo en matemática básica. ¿Ok? ¿Cómo hacían ustedes en matemática básica para resolver una ecuación? Pues simplemente, si yo tengo en este miembro 2x menos 5 igual a 3x, ¿qué hacemos? Pasamos ese 3x, ¿verdad? Y esto me daría menos x igual a 5. Quiere decir que x igual a 5. Ese tratamiento va a ser igualito. Si yo tengo aquí una integral de una cosa, igual, tengo varias expresiones.
¿sí? Y me vuelve a aparecer la misma integral de esa cosa. ¿Qué hago? Paso ese señor restando y despejo mi incógnita, que es en este caso la integral. ¿Ok? Volvemos a lo que yo les comentaba en la clase de ayer. No es algo, no es una cosa del más allá. Te estás apoyando en un conocimiento de matemática elemental. Estás haciendo el despeje de una expresión en una igualdad. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando estamos en ese fenómeno de reproducción de la integral? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre si estamos en ese fenómeno de reproducción de la integral? Pues, si al hacer el despeje se me anula la integral que yo quiero resolver, ahí algo está pasando, algo hice mal. Yo les digo a los muchachos cuando tenemos clases presenciales, tú no puedes matar la integral. Y si ella se te anula es porque tú la exterminaste, tú no la resolviste, la exterminaste. Entonces, si ella se te anula, hay dos razones posibles. Nuevamente, o tomaste mal las partes, tomaste mal lo que llamaste U y lo que llamaste de B, o la integral no se puede resolver por partes y tú estás empeñado en resolverla por partes. ¿Ok? Entonces, los ejemplos que yo les voy a mostrar van a ir moviéndose por estas situaciones para que puedan entender de qué les estoy hablando. Entonces vamos a hacer el primer ejemplo. Dice, resuelva la integral de x por arcoseno de 2 sobre x diferencial de x. ¿Ok? Por supuesto, nosotros primero agotamos todos los recursos. ¿Es una integral inmediata? No, no conozco ninguna integral con esa naturaleza. Si hago un cambio de variable, ¿la puedo resolver? No, veo que no. Mira, ella es una integral que puedo hacer por sustitución trigonométrica. No, porque no tengo raíces allí que yo pueda sustituir la variable por una función trigonométrica. Total que descarté todas las opciones anteriores. ¿Qué hago entonces ahora? Analizo si la puedo resolver por el método de integración por partes. Hay una parte de ese integrando que yo debo tomar para derivarlo y hay otra parte de ese integrando que yo debo tomar para integrarlo, ¿ok? Yo veo x y veo arcoseno de 2 sobre x. Empiezo a razonar. Ustedes tienen que razonar la expresión. ¿Y de qué me doy cuenta? Que si yo derivo arcoseno, yo voy a convertir esa inversa trigonométrica en una expresión algebraica. Va a ser irracional, pero no importa, nosotros tenemos ya un método para resolver eso. Entonces, cuando yo tengo las inversas trigonométricas, mi primera opción va a ser siempre apuntar a derivar a la inversa, porque ya yo sé que la derivada del arcoseno me va a dar 1 sobre la raíz de 1 menos el argumento al cuadrado por la derivada del argumento. Y si fuera arco tangente, ya yo sé que me va a dar 1 sobre 1 más el argumento al cuadrado por la derivada del argumento. Entonces, todas las inversas trigonométricas, sus derivadas, se convierten en expresiones algebraicas. Y normalmente, no siempre es así, pero normalmente es mucho más sencillo integrar una expresión algebraica que una expresión trascendente. En eso, entonces yo decido, bueno, yo voy a tomar arcoseno de 2 sobre x para derivarlo y voy a tomar x junto con el diferencial de x para integrarlo, que es lo que tengo aquí. A de b lo estoy llamando x por diferencial de x. Y aplico lo que necesito. Derivo u, la derivada de arcoseno de 2 sobre x me da 1 sobre la raíz de 1 menos 2 sobre x elevado al cuadrado multiplicado por la derivada de 2 sobre x. 2 sobre x lo puedo expresar como 2 por x a la menos 1. Y cuando derivo 2 por x a la menos 1, eso me da menos 2 por x a la menos 2. Y menos 2 por x a la menos 2 lo puedo escribir como menos 2 sobre x cuadrado, todo eso multiplicado por el diferencial de x. ¿Ok? Cuando quiero obtener b, integro ambos miembros de la ecuación, de la igualdad, integro ambos miembros, la integral de db me da b,
La integral de x diferencial de x, eso es una potencia, es x a la 1, pues sumo 1 al exponente, x cuadrado dividido entre el nuevo exponente. Ahí está. Entonces ya yo tengo quién es du y ya yo tengo quién es b. Por supuesto yo pude haber simplificado acá esto primero antes de aplicar la fórmula, pero bueno, no lo hice, lo hice en esta parte, no importa. Entonces aplico estrictamente mi método. U lo tengo que multiplicar por b, entonces arcoseno de 2 sobre x lo tengo que multiplicar por x cuadrado sobre 2, eso es lo que tengo aquí. X cuadrado sobre 2 por arcoseno de 2 sobre x, menos una nueva integral. ¿Qué tiene esa integral en el integrando? A b me dio x cuadrado sobre 2 por du, y du es toda esta expresión. Es 1 sobre la raíz de 1 menos 2 sobre x al cuadrado, menos 2 sobre x cuadrado diferencial de x. Simplificamos esto, o sea, saco mínimo aquí, me va a dar x cuadrado menos 4, sale una x en ese denominador que al aplicar doble C aparece aquí arriba. Este 2 con este 2 y esta x cuadrado con esta x cuadrado se simplifican y este menos con este menos me da más. Por eso es que obtenemos x cuadrado sobre 2 por arcoseno de 2 sobre x más la integral de x sobre la raíz de x cuadrado menos 4 por diferencial de x. Ahora tenemos que ver qué hacemos para resolver esta integral. Y entonces, para resolver esa integral, pues me voy por un cambio de variable simple, ¿ok? O la puedo resolver directa, va a depender de la habilidad que ustedes vayan desarrollando. En la medida que ustedes puedan ir viendo integrales directas, es mejor para ustedes, ¿sí? Pero bueno, eso se va adquiriendo poco a poco. Entonces, cuando yo veo esta integral, yo veo que la derivada de x cuadrado menos 4 la tengo aquí, nada más me falta una constante, que eso no es problema. Y yo veo que yo puedo resolver esto por un cambio simple. Por favor, no apliquen sustitución trigonométrica si no es necesario, ¿de acuerdo? En esta integral no es necesario aplicar sustitución trigonométrica. Por eso es que los integrandos hay que analizarlos, no podemos enfrentar integrales de manera mecánica, ¿ok? Porque eso nos lleva a mal camino. Entonces aplico el cambio y función interna en esa función compuesta. La función compuesta es raíz de x cuadrado menos 4. La función interna es x cuadrado menos 4. X cuadrado menos 4 lo llamo t cuadrado y derivo a ambos miembros de esa igualdad. La derivada de t cuadrado me da 2t diferencial de t, la derivada de x cuadrado menos 4 me da 2x diferencial de x, se me simplifica ese 2 y por eso es que obtenemos esta expresión. Sustituimos, donde tengo x de x queda t de t, en el denominador la raíz de t cuadrado, asumimos la raíz positiva porque estamos en una integral indefinida, se nos simplifica esa t y lo que nos queda es la integral de dt. La integral de dt igual a t más c, devolviendo el cambio me da la raíz de x cuadrado menos 4 más c. Por lo tanto, esta integral se transforma en la raíz de x cuadrado menos 4 más c. Finalmente, ¿cuánto me da la integral de x arcoseno de 2 sobre x diferencial de x? Pues eso me da x cuadrado sobre 2 por arcoseno de 2 sobre x más la raíz de x cuadrado menos 4 más c. Ya hemos resuelto. Fíjense que esto es una integral donde en primer momento aplico partes y luego la nueva integral la hago por cambio de variable simple. O en la medida que me voy haciendo experto, la puedo hacer directa. ¿Ok? Va a depender de la habilidad de cada uno. Me quedan 2 minutos antes de que se me acabe la sesión. ¿Hay alguna pregunta antes de irnos a la siguiente sesión? Profe, ¿pudiera explicar cómo sería la manera de resolver esa integral que quedó de manera directa? Sí, claro, cómo no. Ya me voy. X sobre x cuadrado menos 4. Ya me voy a la pizarrita. Eso es la integral de x diferencial de x sobre la raíz de x cuadrado menos 4, ¿sí? ¿Qué me doy cuenta? Que aquí adentro la cantidad subradical, cuando yo la derivo, me da 2x. Y 2x yo lo tengo en el numerador, ¿sí?
perdón, y en el numerador tengo x. ¿Qué me falta? El 2, es lo único que me falta, ¿ok? Para entender lo que yo voy a hacer, no pierdes de vista esto, que si tú tienes dt sobre la raíz de t, esto se convierte en t a la 1/2 diferencial de t, por lo tanto, cuando yo integro eso, sumo 1 al exponente, ¿sí? Sumamos 1 al exponente, 3 menos 1/2, perdón, es menos 1/2, no 1/2. Sumo 1 al exponente y divido entre el nuevo exponente, por lo tanto eso me da 1/2 entre 1/2 más c, ¿sí? Entonces yo lo que analizo allí es que yo me doy cuenta que si yo le meto aquí esto un 2, por supuesto alteré la expresión, por lo tanto, tengo que multiplicar y dividir. Entonces ya yo veo que arriba yo tengo la derivada de lo que está abajo, ¿ok? Entonces si yo hiciera un cambio de variable, ella se comporta de esta forma, porque ya tengo la derivada interna allí multiplicando. Entonces yo lo único que voy a hacer es integrar eso de forma directa porque estoy clara en cómo ella se deriva. Si yo tuviera que derivar la raíz de x cuadrado menos 4, ¿cómo yo derivaría eso? Raíz de x cuadrado menos 4, yo bajo el exponente